다들 이제 다베타게는 때는 참도 인지 제베 그 바베 버레 드레인두스타나 다 가장 참배기 슌식디스 당시에 다 인지기 슌식 인자이 En el precioso ornamento de la liberación estamos en el capítulo del amor y la compasión. Ayer leí el texto sobre el amor y la compasión. Así que leí el texto sobre el amor y la compasión y hoy leeré el texto sobre la compasión solamente. Los que tienen el libro está en la página 109, Su Santidad ahora. 인지라 domne 야미 남바다 곰탑 정서에 대다 주고대다 인지 세미요도 셔봐 대라이나 숨데 셈제는 미비 인지 쉐레 미비 인지 미보 미비 인지 대라 당번에 셈제 남긴 네 송고 동에라 소바 통 인지게요 니반에 랑파베 데마실라 검자는 균레는 미시 따바다 리브르 좀바를 로도 셈제신 균레 미시바다 따바다 리브르 좀바나라 레추념도 인지제요 순반나랑 냐브라샤네 최탐제 동번이도 도자나 심지 취니 은진제나는 개발도 인지 깨때 지게도 자주서바 냠샤베 컴베터기 조바는 은진 된게 심발 개발도 인지 깨 제송소 대숨레 깜드는 인지 당보도 컴버차티 미베유니 심지 탐제도 나바는 동해 교단제보다 차원은 되면로 대검배 탐네 자외 말하자는 거거든. 대한 다가 자외 말에 총되는 기부 현실이 제진 두범 제지 습범 야나 신도 캬는 류를 추부도 교대 되는 게 개된 돈은 신도 인지요. 대신도 냐와르게 심전되는 다게 마잉에나 동에 대대비 내주나 지디 인지 미게데 대다 동에 교대제바도 자원도 인지고 뭐 양 다가 마데 총되는 제신 건배는 예 나신 사회는 스르 지신 양화회는 빡하는 돈은 신도 인지요. 대신도 이다도 개베 심전되는 다가 마잉에나 동에 대대비는 예조나 지디 인 미지디 대남 동에다 자원도 인지고 뭐 양 다가 마데 총되는 개시면 보면 현다게 왕매버贵신 제범 디진 초범 세진 제바라서 제진 돈은 인지요. 대신도 둔주 개베 심전 탐제가 다가 마잉에나 동해 대대비는 냠사나 지디 닝미지데 대남 동해다 제어로 되비니지고 야 다가마다 박스에 동도로 양서 첨보는 도 신이 쇠네 미시 양사란 조시 정견에 매 대내 후와도 동해 첨보ኞ시 야르 튼뒤 메베 양사 송라켄 도나 시도 닌지어 대신도 하다입니다 라만 있으면 년송의 양서 첨보는 도 쇠네 디관메게와는 뽕미시 개외 신이 기는 마신 송화당에 손숨기 동해 녀시 테브라가에는 지디닝 미지디 대남 동해다 차원데 위니지고 뭐 정배센을 안 체브르지면 되다 쳔 심지어 탐제라 동해다 차원데 로 측점이 베게나 니지 정바이노 대검배 윤데 빠도면 제레스기 또바제발레 최지연나 상기의 최탐제 러디도 샤바더브는 교대 지강시는 데다 니지 첨보 셰송소 최양답으로 뒤변 돌래야 좀 된데 데다데 콜로규의 예배 콜로를 뭐지 강도 치버들 뽕기 쏴담지 치우 좀 되는데 대신에 전주 선배 니지셔 뭐 강도 치버들 상계기 최탐지 치우 시 송소 대신시배 상연 돌래야 상연다 뭐 탐지 개매 이시되네 니지 자와를 충분히는 시 송소 대다라 참배 심제 남 대화 토벌은 니지 동에다 차원 되잖아 란지 부시리 토벌 미저데 심제기 되는 상계 토벌까왜 시월라 차베 님을 교회이노 대단한 잠니지 귤레게베 라네시 제브르 진자나 체게도 런규 도베 동에기 강시 생기 동에 그
양다 세브로 그는 기부드는 초이는 시송바다 기부 초가 로게바인데 배나 점수 진바침보다고 담지 이신기 너무 타바른 뭐지 얘네 참바도 인지 때문에 리오디 dumba오 La compasión. Santidad ya habla sobre el amor bondadoso, ahora es la compasión. Una vez que entramos en el amor, no es difícil proceder del mismo modo con la compasión. Las diferentes formas de compasión, el objeto de la compasión, en qué consiste la compasión, cómo meditar sobre la compasión, las señales de éxito en la meditación sobre la compasión, las virtudes de esta meditación. Se distinguen tres clases de compasión según se refiera a los seres, a la naturaleza de las cosas o que no tenga referencia. La compasión que se refiere a los seres aparece cuando se reflexiona sobre los sufrimientos de los mundos inferiores y los otros estados de existencia. La compasión que se refiere a la naturaleza de las cosas surge cuando nos hemos familiarizado con las cuatro verdades y reconociendo los dos tipos de causalidad, dejamos de creer que las cosas son permanentes y existen por sí mismas. Constatamos el terrible error de los seres que no son conscientes de esta realidad y nos embarga la compasión. La compasión sin referencia se manifiesta cuando por la meditación realizamos que todo es vacuidad. Se siente entonces una compasión fuera de lo normal por todos los seres que creen en la existencia real de las cosas. Se ha dicho, cuando el Bodhisattva en equilibrio meditativo ha perfeccionado la mente del despertar por la fuerza de la costumbre, siente una compasión fuera de lo normal hacia los seres poseídos por el demonio de la creencia en la realidad de las cosas. En lo que nos concierne, meditaremos sobre la primera forma de compasión, aquella que tiene a los seres como referencia. Esta compasión tiene por objeto al conjunto de los seres. Consiste en desear que todos los seres sean liberados de sus sufrimientos y de las causas de sus sufrimientos. Meditamos sobre la compasión asimilando todos los seres a nuestra propia madre. Imaginemos que aquí mismo unas personas se dedican a descuartizar, picar, escaldar, quemar a nuestra madre, o que ésta tenga un frío horrible y que su cuerpo se cubra de ampollas que supuran y revientan. ¿No sentiríamos por ella una compasión infinita? Pues bien, lo cierto es que todos los seres que han renacido en los infiernos han sido nuestras madres. ¿Cómo podríamos no sentir compasión por ellos cuando son torturados de tal modo? Meditemos entonces sobre el deseo de liberarlos de sus sufrimientos y de las causas de sus sufrimientos. De nuevo, si viéramos que nuestra madre tiene hambre y sed, que está enferma, paralizada de miedo y espanto y que pierde todo el valor, nos invadiría una inmensa piedad. Pues bien, lo cierto es que aquellos que han renacido en el mundo de los pretas han sido también nuestras madres. Cuando están sumergidos en todos estos sufrimientos, ¿cómo no sentir compasión? Meditemos entonces sobre la compasión, el deseo de que todos sean liberados del sufrimiento. Supongamos aún que nuestra madre sea vieja y débil, que la obliguen a trabajar como una esclava sin que pueda protestar. Imaginemos que la muelen a palos, que la derriban y la despedazan. ¿No sentiríamos piedad por ella? Pues bien, todos los seres que han renacido en el mundo de los animales han sido con toda seguridad nuestras madres. Cuando sufren hasta este punto, ¿cómo no sentir compasión por ellos? Meditemos entonces sobre el deseo de verlos a todos liberados de sus sufrimientos. Imaginemos ahora que nuestra madre se encuentra al borde de un profundo precipicio de 1000 leguas. Ella no desconfía y no hay nadie para avisarle del peligro. ¡Qué piedad! Está a punto de caer y va a sufrir horriblemente en esta cima de la que nunca podrá salir. También los hombres, los dioses y los semidioses se encuentran al borde del inmenso precipicio de los mundos inferiores. No saben ser precavidos y renuncian a las acciones negativas. Y no tienen amigo espiritual, pues que van a caer y conocer los sufrimientos de los mundos de existencia desafortunada, de los que es difícil liberarse. ¿Cómo no podríamos no sentir compasión por ellos? De nuevo meditemos sobre el deseo de verlos a todos liberados de su sufrimiento.
El entrenamiento de la compasión ha dado fruto cuando se ha cortado las amarras del amor por uno mismo y se siente el deseo real, no solamente de palabra, de que todos los seres se liberen del sufrimiento. Las virtudes de la meditación sobre la compasión son innumerables, según la exposición de la realización de Avalokita. Dice, existe una cosa que, aunque fuese la única que se poseyera, viene a ser como tener todas las cualidades de Buda en la palma de la mano. ¿Cuál es? La gran compasión. Lo mismo dice el sutra que resume perfectamente el Dharma. Es así, oh Bhagavan, allí donde se encuentra la preciosa rueda del Rey universal, el conjunto de sus tropas se mantienen unidos. Del mismo modo, oh Bhagavan, allí donde reina la gran compasión de los bodhisattvas, todas las cualidades de los budas están presentes. chung pibu zamne che yakbo zamdo ge sa je gije jo chambo gombe go glia tene mai tin xebe go la da mai tin xebe go lia tene ma de ye ka so lu ge be tin xebe go lu ge be tin xebe go lia tama de lia chung pibu zamne so gyong chen che yakbo zamdo ge ba yin 타겐기 빼미죠 다 버전 somro 망보지가 나로래야 파시 퓨다 퓨 파시 퓨부점도 깨내서 나로 이내야 다디 고안 퓨부사들이야 고안 미세 개면도스 드레인주사는 푸르부 인사레스 파시 푸르푸르 파시 푸르푸르 푸르부점도 깨내 제 야보점도 깨버렸어 케피부점은 소주 체야부점 푸르부사다 가르잖아 가르잖아 체 약보점도 야능신 깨버려버렸어 당부 충중 포르바점 야 노야게 야데 살라마 더두산에 야게 타고잡 되는 푸르반더버지 푸르반더버지라 푸르바데 살라마 디셔두산에 되게 푸르반더 충중 좀 알았어 네 두산데 이겨서 되네 당부 푸바자마도 야만 되는데 야sam지 수행을해서 Y en este capítulo sobre el amor bondadoso, el amor y la compasión, hay algunas palabras en el texto que requieren explicación. La primera es en la sección sobre el amor y la compasión, o el amor bondadoso, en la que proporcione la bondad del amor de la madre. Después de que nacimos o después de que nos ha concebido, desde una pequeña lombriz, ella nos dio de su cuerpo. Es así más o menos la traducción. Y la sílaba pu fue traducido del tibetano al inglés, y en tibetano pu es, dice lombriz, pero es un error, debería de ser otra palabra. Debería ser la palabra prufo, que es un palo chiquito, y es cuando un palo chiquito, o es un palo grande, como cuando lo entierras en la tierra y atas a un animal como un yak, y lo atas al animal, y entonces lo atas hasta que el animal crece al mismo nivel que el palo. Entonces al principio el yak es pequeño y después crece hasta el nivel del palo en el que está atado. Y de nuevo yak es un animal del Tíbet. Y en esta sección sobre la bondad de pasar por dificultades por tu bienestar, hay algunas frases que requieren explicación, y es cuando
es la línea en que esto no quiere decir que una madre dé a su hijo lo que ella no necesita, al contrario, se priva de comer, de beber, de llevar y de utilizar lo que sea para la comodidad de su vida actual y demás. Tene 직 벽이 담벨이야 tene 눕 ngālānda gōng chīnyē sā chik yāre sidhū sāne āmadi namgyūne chī gōngdā chīshū nyēngēndē āma chē shōbē ngāshū lāngēndē āma tene dhū sāne ngālā nīñchī chē tene shū yāres 다 인생 대학원에 깔래게 기절해. 저디. Y es la sección donde dice también sí, es la parte donde dice se ha valido de acciones, sufre cuando comercia o trabaja en el campo, cuando día y noche la escarcha le sirve de bota y las estrellas de sombrero y demás. Es como decir que estaba trabajando día y noche, todo el día y toda la noche. El que se levanta más temprano y el que se queda más tarde. ¿Quién es este miembro de la familia? Es la madre la que se levanta más temprano y la que se acuesta más tarde, y eso es un ejemplo de su bondad. 대한 밤물함도 교인세두산에 쇼베 ngabol야 베는 자티솔라 실버세르 파다르시 다 밤모세 차야다 시버만에 시버지고만다 밤모세 차 밤모마의 공에 로고예베 인상 밤모마의 공에 되는 밤모예베 사이 띵라 강바샤는 로고예베 인상 뒤균자되네 밤모함도 교스 밤모데 한거는 시지 근데 알았으두산에 다 간다 밤모 마예베 띵도 로고예베 인상 뒤균자되네 밤모함도 교스 가르친 샤르 교스두산에 쇼베 까마 탈람람 샤데베 월라 까마데수 니마 마샤르 깨리 마샤르 까마 탈람람 샤데베 월라 로고예베 인상 Tene karmati shamoli kyombanan shingi. Ti wala rogo yebe insan. Tene karshen sharkyos. Cuando dice que ella usa la escarcha, le sirve de botas. Es como cuando en la mañana, cuando antes de que el sol surja o el alba, la hierba está como muy helada. Es como las gotas del hielo o del rocío, ese rocío frío y helado, y tiene que caminar sobre la hierba, y eso es lo que significa o simboliza esto de la escarcha le sirve de botas, y las estrellas de sombrero quiere decir que en la mañana antes del alba todavía las estrellas están en el cielo y están brillando en el firmamento, y eso quiere decir que ella las está usando como sombrero. Chimba tarshu nema chato chapsidu zane. Chimba sayade karasana kangba digi shato doshtuwa. Nyag shajorwa. Kangbe nyag shajorwa. Odi dimiliya chimba saharwa. Dini dusan chimba di tanan shi shuen ni luwa da pazu rudu zane. Shinda kura pazu draga jik umayina jik moda sayarwa tang tagana shingi shinda paashana deji cycle de jakta de kaya yaw marata kamba zon rogo yaware kamba zon du sane dine du san tsam tsam be rono ni nyati nane dine chigawar dine du sane chimba de tata go shoyene rogo yaware nanma chado chabsayade nanma de karasarasana din 그에게 타져봐 넘뷰기 그에게 타는데 그에게 배나 그에게 가마세래 아주 배 가마세 그에게 타는데 근데 파도 순로 지도산 대배 가서지 배나 다시 주산에
다라 다자 세죠 다라 다자 쉰 다라 다자 쉰 라요 어다 테네지 쳔네 디 넘부 가맘 넘부기 타데 데네 다자는 지 쳔네 판도츠도 지도잖아 판도츠도 쳔 넘부 디 괴기 타데 중앙 바 세네 다 판도츠도 지도 샤려 포네 파주도 지거바 나마 다자다 차바는 신 근데 파주 다 가다 파주 망못 들어 기세르다 Y también dice aquí, dice cuando la única montura con sus piernas y el único látigo de las cintas de sus trenzas. Y cuando la única montura son sus piernas, está hablando acerca de los músculos de las piernas. Y esto quiere decir que antes de que hubieran carros, ella tenía que caminar y tenía que caminar por largo tiempo y sus pantorrillas le dolían. Y esto, cuando habla aquí de sus piernas, está hablando específicamente de las pantorrillas. Y cuando estamos hablando aquí que su único látigo es la cinta de sus trenzas, es cuando estás en un caballo y y le estás pegando a un caballo con un látigo o lo estás latigando, es como, perdón, aquí en inglés no dice sus trenzas sino dice su falda, así que es más que todo su falda está como ondeando. Y lo que quiere decir aquí es que ella tiene que ir de un lugar a otro, tiene que caminar largos estrechos. Y por eso sus piernas se refiere a sus pantorrillas de que le duelen después de trabajar, de caminar por largo tiempo. Y el único látigo de la cinta de sus trenzas se refiere al látigo de la cinta de sus faldas, no de sus trenzas, como su santidad señaló. 강에는 초보에는 미산한테 잠 dro고나 아니 당부 키티 년가지 요아스 키티 소자 년가지 요데 테네 동샤 밀레 진세도 동샤 밀레 진세도 사네 다미미 신다 자리야 아니 수수배 동바 떼네 dro고 동바 떼네 쇼아 떼네 다 꾸지고 다 꾸지 꾸치엔데 송켄 토켄 다 꾸지 당알아 직제로치 나르직 차로치 사르비드니 쇼아텐 로고르스 닌두자나 동샤 밀치스 두자나 다 동발랑 모사르비스다 멜치다 간다 동바테니 미상말이야 수수 동바테니 쇼아텐가 로고요르스. Y la siguiente línea, cuando da a los perros la carne de sus pantorrillas y a los hombres la de su cara. Aquí el darle la carne a los perros es algo que yo experimenté cuando era joven. Cuando eres un nómado, cada familia tiene un perro bastante peligroso, rabioso, que atan afuera de su casa. Y cuando vas a la campaña o de otra familia, los primeros que lo anuncian son los perros, y si los perros están sueltos te pueden morder, y si te muerden, ¿dónde es el primer lugar donde te van a morder? En las pantorrillas. Dice, y darle a los hombres su cara. Cuando estás hablando o cuando estás viendo otra familia o visitas otra familia, cualquiera sea la razón, primero tienes que pasar por el perro. Y tienes que darle las pantorrillas a los perros y después tienes que mostrarle tu cara a la gente. Tienes que ir abiertamente, tienes que mostrar tu cara y decir, por favor, ayúdame,
necesito esto, necesito lo demás. No puedes tener pena o vergüenza. A esto se refiere esta línea de cuando da a los perros la carne de sus pantorrillas y a los hombres la de su cara. 가시에디 냠게사데 까다 게사데 타겐기 백하시엘레 냠니 이게사나스 냠바니도 게사나스 근데 베드르 지스도스 다이네 냠게기 게사나사데 퍼지 다닝바입니다 다닝바 드린두사나 다라 다닝바사나다도 다 유게너지 유기게너지 유기게 다 룽바수수게 여러봐 유게는 제니지입니다. 근데 유사는 다라 샤나 고대로 유사래서 냠게스 냠니다 전다 지고를 집니다. 전다 지고 있는 냠게스야데 유기게는 롱바소수게는 진짜래서 다 다라 샤샤는. Y también en la sección sobre y ha hecho una cita que no encuentro todavía. Ecuanimidad. Está hablando acerca de cómo se ha traducido del tibetano o si es ecuanimidad o igualdad. Pero no sé la cita, así que perdón, no puedo decirles exactamente, la estoy buscando. 다드네 참배 편연시에 걸려야 주체 숨게 카세 타사디人间听여 롱타네 주체 숨게 카세 타사디 다 주체 숨게 카세 타사디 주체 숨게 사디 주체 사디 자막은 충충기 나라를 쯔샤베기 카세 좋아하시는데요. 자고 찍인 사람들도 에디사 자고 날로제 찍인 지어베 자고 찍인 아무다 근데 이제 자마 충충 나라래 엄마 야갈 자마 충충 날로제 칼라시면 되요스레 디민리아 주체스레 주체스야 대 이나야 다 타르겐기 빼망부 나라 가르치죠잖아 차나로 최다 최 지셔래서 대 차나로 최다 최사디 인사 말했다 대 가서디人间 情况来说吧 근데 아주 땡규르게 난기 쇼망부 나라 차나로 최사 최 지도스 드린주산에 다티 가르쳐나 자막은 춘춘나를 最下的 칼라이 인상 最把这唱了吹的吹是唱了吹啥拉过了吧자막 춘춘는 最下的 칼라이人就上唱了吹的吹嘛唱了吹啥吹 Y también en la discusión sobre las igualdades de la práctica, de la cita de la guirnalda preciosa, la comida que se ha escrito, que se ha dado, o si aquí está, tornar 3 veces al día manjares infinitamente preparados. No puede igualar en méritos un simple instante de amor. Y su santidad está escribiendo que cuando estás cocinando en una olla de barro, como cuando haces en la India de antaño tenían manjares o comidas especiales que hacían
ollas de barros. Pero en el posicionamiento de la liberación, la palabra cocinar o cocer en tibetano tiene otra connotación. Y algunos eruditos han hablado o han mirado esta palabra como el cocer con otro significado. Pero su santidad dice que definitivamente esta palabra se refiere a cocinar o a cocer algo, alguna comida, no tiene otro significado en este contexto. 다도나 아주지 가장 온도 주변에 최 티버침부 최인바 점이 미쳐봐 가사도 팀버침부로 수버지 티버침부 차버지 제거하되 개좀 쉽자래 아래. Y como lo dijimos ayer, no es suficiente que el Dharma que llegue a ser el Dharma de Mahayana, sino es importante que el individuo que entre en el camino de Mahayana o que se convierta en un individuo de Mahayana, de la práctica del vehículo de Mahayana. 조지 반대 어디샤기 실링 버쳔볼래야 코랑가 라마 실링 버쳔볼래야 셴다 민저베기 코랑기 딱가주래지 구바당 되네 그 차도 구바쳔보즈레스 차도 구바쳔보즈레 다들이야 케가 라마 지당가 조지라 라마 망보예베는 라마 실링벌 딘데 구번제고 비균진 강의 수주사는 나라 자다 선바 상보예바디 선바 상보 지야래 선바 상보예바디 라마 실링비 구딘스 드소야레스 테네지 템베기 nen가 킴베기 따레스 nen가 시베 따레스 지 선바 상보살 전주스로 와도 전주스음디 오늘은 개심 보임바 자심 보임바 디 티버침벌 디 개심 보임바 자심 보임바 디 켄네 디 nen가 킴베 따레스 드소다 Y Atisha, el maestro Atisha, tenía gran respeto, o respeto en particular hacia sus maestros, y a un maestro que se llamaba Silimpa. Maestro tenía muchos lamas, pero respetaba a Silimpa, tenía gran respeto por él, y la razón era porque yo tengo un corazón un poco bondadoso, y esto es debido a la bondad de Lama Selimpa. Esto es una señal de que el maestro Atisha entendía el punto esencial de las enseñanzas. Cuando habla acerca del corazón, está hablando de la bodhicitta. Él entendía cuán sagrado era la bodhicitta, o es la bodhicitta, y cuán sagrada la bodhicitta es para el Mahayana, el vehículo de Mahayana. Ese es el punto esencial de ese Dharma. Today in Hindustan, Lama Mangboji 단 남중 알아주 티싱인 주고 샘게 나긴 주고 왕이스 송교 아래 디네 라마 망부치기 퍼진의 상아 니게기 퍼진의 상아 티바 강을 주고 이미네야 주고데 전juk 있음 코나레스 이제 근데 순이데 용디야 Muchos maestros dicen a menudo que el portón en el que podemos entrar el Mahayana es el bodhicitta, es la bodhicitta.
Y el portón para entrar, el mantra secreto, es el empoderamiento, pero cualquier camino en que vamos a entrar, sea el camino de las paramitas o el mantra secreto, sea cual sea de estos dos, primero que todo es la bodhicitta, generar la bodhicitta. 전부 쉬우지 임바 전투 왔다 대신 먹고 쉬마 왔지 너나 야양 근백에 가르쳐 알아서는 안한주 미상월로지 대지 따와 최게 토버트저로 나와야 알았어 최게 토버 최 이게 저 토버트저로야 가와야 알았어 네 강요 말에 담제 동발에 에너지 가로 사르부지 최게 토버트저로 가와야 알았어 에너지 최 되는지 배는 잠들다 심게 고르게 시에비네 시라라 좀 해보시라요 말았어. Y esto es extremadamente importante, es un punto clave. Y es como Yang Gumpa, este gran maestro, dijo, todo el mundo, muchas personas les gustan todas las palabras hermosas, elocuentes acerca de los puntos difíciles, y les gusta decir nada existe, todo es vacuidad y palabras así. Pero cuando hablamos acerca del refugio y la bodhicitta, la gente no toma tanto interés en escuchar acerca de estos temas. 텔레 토저를 텔레 섭저를 가 시야요 말하면서데 근데 알아 저진이의 토뇨 Y yo he conocido algunas personas así cuando hablamos acerca de los preliminares comunes como el refugio y la bodhicitta, y siempre dicen, siempre estás hablando acerca de esto, estamos un poquito aburridos, ¿no puedes hablar algo de otra cosa, algo más profundo, algo más superior, más supremo? 다제래야 다제니 니지 고백거스 바비 임브레 다 니지 셰베거스 바비 인유사나 다 니지 텔이야 다 닝길래야 그럼 니지 깨발레 제발이야 tene mibade semjenina nijimi yimbe kabanru chadiyare bena chansim gyuntawa disolayang tene bena semjena sangge ni shebe yimina semjena sangge ni shebe yimina ane semjen bena chansim gyuntawa disolayang 두군 참모 유에스들 송도와 동해의 그좀 참모 유에스 아버지 되게 기제 지시야 박사를 주에서 공만도다 주나르요 니랑 주버를 주에 공만도 단도나 니지미 롱그레스 손제다 건도나 semjen이나 니지미유도 자롱에게다 캬바르도 수여가 송요하레스 Y en este contexto de la discusión sobre la compasión, cuando estamos desarrollando la compasión, hay algunos seres en los que nos enfocamos y se dice que todos los seres, si cualquier ser es un ser viviente, se merecen la compasión. Aún los bodhisattvas, cuando toman su último renacimiento, cuando haya una división entre lo que es un Buda y un ser, aún estos seres bodhisattvas que están en su último renacimiento de bodhisattva tienen la origen del sufrimiento muy sutil, tienen las impresiones
sutiles, las percepciones dualistas y demás a un nivel muy sutil, aún se dice que estos bodhisattvas en su último renacimiento, antes de alcanzar la budeidad, a ellos también tenemos que tenerles compasión. Telayam Tivachim Dodigin Nalola Tene Rambar Jaya Wando Sutunge Kinumi Bes Jeshen Tudan Jela Shens La Sobata Degi Karsueji Ninji Miyu Samarwe Ninji Miyu Chusunar Ninji Miyu Chu Tati Nijimi Jude Penan Debe Dewala Chap Rambar Jai Wando Sonsa Rabdum Barwi Jai Rabdum Barwa Sedusane Number Tsewa Samar Dege Jai Wando Sonala Sonatan Sedusone Tege Debe Dewala Chavatan Tandana Shingi Gewegi Chedis Nyamlen Chebe Galia Dugi Parche Chevatan 네 녀송 순도 동해 와당 된다는 시험받아 냐발라 써봐 얘는 메시지를 봐 디벨에 경가 사등이 대주 대주당 되네 용수 양해를 믿어요 최신 용수 양해를 믿어요 최신 사디 다 르체를 잡아야 다디 내가 르체를 없이 맞아 다 내가 르체를 없이 반 드시게는 저기 유서래 내가 그랬어요 드시 텔라 써봐 진짜게 니지 미유주수 니지 제가서 미유주 En el ornamento de los sutras de Mahayana se habla acerca de los 10 diferentes objetos de la compasión. Se menciona los que están bajo el poder de los enemigos y los que están al punto de caer en los ámbitos inferiores y demás. Esos son todos los tipos de seres que merecen nuestra compasión. Los primeros, los que están bajo el poder de los enemigos en llamas. En llamas quiere decir aquí el poder de la violencia o del odio que poseen. Eso indica personas o seres que están bajo el poder del deseo. Y también hay otros objetos que merecen nuestra compasión y que están atravesando muchas dificultades o tienen que estar enfrente de muchos obstáculos, como los pescadores, los carniceros y demás. Esos son personas que han pasado toda su vida haciendo faltas o acciones no virtuosas. Y los que no se despertarán al nirvana, cuando hablamos acerca de los que no se despertarán al nirvana, son personas que de manera temporal están en una familia cuyo potencial de alcanzar la budeidad está interrumpido temporalmente. Así que en esta sección el sutra habla acerca de los 10 objetos que merecen nuestra compasión. 동해다 태나 찌마롱 삼바르지 텐데시기 가르레 남바직당 다나시 동해다 태워 규르지 삼바르 텐데가 남바jen지당 전에 다나신게 동해다 태워 차오 냠바르 텐데가 남바jen지데 다 남바숨 용초이스 Y también
habla acerca de los aspectos de la compasión o la forma en que podemos fijarnos en la compasión, ¿no? Es el deseo el deseo de estar libre del sufrimiento. Como hablamos acerca de eso ayer, hay tres aspectos. El deseo, primero el aspecto de que es tener la pregunta de que los seres, no sería excelente si los seres no tienen sufrimientos, y la segunda es hacer la aspiración que sean libres del sufrimiento, y la tercera es la acción que yo pueda hacer, librarlos del sufrimiento. Niji gumshu delayang da kashwe di nasoji oda gombe kurimru shevi minna gombe kurimru shevi na ane kashwe da ji tangbo rangla nindu dube kansa drijin gozo ne gombe ina gombe la yobe sore Hindustane ane ji rangi nienda tene pamada tene dala soval ene komna ejmesh komna chugare. Y hay diferentes métodos en el que podemos meditar sobre el amor, sobre la compasión, de acuerdo con la orden que podemos meditar. Si comenzamos meditando sobre una persona con a la que es cercana a nosotros, podemos meditar sobre un amigo o sobre un familiar al principio, y progresivamente seguir hasta llegar a meditar con el enfoque de un enemigo. Así que el foco de nuestra meditación al principio puede ser un familiar al que le tenemos gran cariño, y progresivamente avanzar hasta llegar a tener el enfoque de un enemigo como nuestra meditación sobre la compasión. Y de todos los diferentes métodos que hay acerca de la meditación sobre la compasión, uno que se enseña, que Asanga enseña en los niveles de Bodhisattva, está descrito en gran detalle, y es el pensar o contemplar sobre los miles o cientos de millares de sufrimientos que los seres padecen y enfocarnos en esos tipos de sufrimientos. 다 듀버 체베이면 고름라스 까말라실레 고름니 손베게 다 동해 게다 동해 출라서 봤다 근데게 너주 베나 다디 남줄람림 카톨리아 기본 증거 카톨 송유엽자 인도스탄은 기본 증거 카톨리아 에너지 동해 주당 다 동해 숨다 동해 주당 동해 게라서 봐나 근데게 너주시여 인도스탄은 대는시체네 Y un método más corto o conciso es el que Kamala Shila enseña en las etapas de meditación. Él habla acerca de 8 o 16 formas en que los seres están oprimidos por el sufrimiento. También está discutido, se ha descrito en el texto del Lamrim. Y se consideran los diferentes tipos, como los 3, la lista de 3, de 6 y demás tipos de sufrimientos que los seres padecen. Y esto está descrito en el Lamrim de tamaño medio.
동해 디수 용단라 삼나 인중 삼바 계획 균로레스 안에 심지 시행기딩도 안에 동해 대다가 너주 삼바 임비나 니지 삼바 계획 균로레스 안드레 뉴스안에 남주 인중다 삼바 사디 인중당 안 가르쳐 니지 삼바 사데 카 가르쳐 파르타 추데 개발 레스제 남 유승거 아래 카 파르타 추데 잡 카파르데 파르심진 시에 대비미는 인지 처그레스 카수 소소리아 대비미나 아니 인주 처그레스 땀 멜롱 무니마 멜롱 무니마담 잠깐 무니마 소마로다 코인 무니마도 찍버레스 드레스운거 알아요. Y en general cuando pensamos sobre los sufrimientos y pensamos acerca de los sufrimientos que hemos experimentado, y esto nos da el deseo, esto nos hace surgir el deseo de liberarnos del sufrimiento. Y cuando pensamos en el sufrimiento de los que otros padecen y cómo están oprimidos por estos, y estos sufrimientos se convierten como la base o la causa para hacer surgir nuestra compasión, nuestro cariño hacia los seres. Y cuando hablamos acerca de la compasión, se trata de si nos estamos mirando a nosotros mismos o a los demás. Cuando estamos mirando a los demás, estamos enfocados en los demás, se trata de la compasión. Y cuando nos estamos enfocando en nosotros mismos, es la causa de la liberación. Es como una moneda con dos caras, ¿no? Es la misma moneda, pero tiene dos caras. Una enfocada en los seres, y esta es la compasión, y la otra es enfocada en nosotros mismos, y este es la causa de la liberación personal. 오늘 저거 왜 말해? 동해 수삼바. 동해 수삼바. 네. 나랑 좋다스다. 다동 대화다 채버 채와라. 가서에 대외 폼비 수 Y si tenemos el deseo de beneficiar a los seres, ayudarlos, y no hay otro método que no esté incluido en el acto de proveerles la felicidad, brindarles felicidad y liberarlos del sufrimiento. Así que si queremos brindarles felicidad a los seres, tenemos que pensar cómo es que están privados de la felicidad en primer lugar, y cómo están completamente cubridos con la red del sufrimiento. Pena 상계점된데 gyulya. 상계점된데 gyulya. 대화 매바당 동해 예바사디 삼당 매버다 간다. 상계점된데 gyulya 대화 미루당 동해 주사마지 매비 인두사네. 상계점된데 대화다 trendo다 동해다 trendo기 로사디 바지게 매버입니다. 인두산 디균zel데네 대화 밀루당 동해기 응알루 대 응원도 섬겨바데 개좀 차대요 아래. Sí, cómo es que están cubiertos con la red del sufrimiento. Por ejemplo, no hay forma en que podamos decir que no existe la felicidad y que existe existe el sufrimiento en el continuum en el continuo mental de un Buda. Así que no existe la posibilidad de tener el deseo de brindarle la felicidad a un Buda y liberarlo del sufrimiento. Y cuando pensamos acerca de los seres, es importante reconocer cómo es que están privados del sufrimiento, cómo es que están oprimidos y aún atormentados
por el sufrimiento. Tene ninjila da kebar zhuguye bre. Bena nientue dang chansim ge chansim la ninji da jir ninji ye ba zam zhana yang. Yang de le ya nientue ge ninji dang chansim ge ninji le kebar ye bre. Y así como existen diferencias en la forma en que las personas piensan y sus actitudes, también existen distinciones en la forma en que generan la compasión en su compasión. Por ejemplo, los escuchadores y los bodhisattvas son similares en la forma en que generan la compasión, pero hay una distinción entre la compasión que un bodhisattva siente y un escuchador siente. 대한 전주선배 살에 가르치는 어르사람 년도에 통람바 춘이 이대 먹어도 제심바 서머베다 돈이 떠봐 서머로 돈이 무슨 떠배 가 년도에 통람바당 단다는 년도에 자정바 돼서 동해 통화래 전주선배 돼서 인지 겁네 동해 삼바데 망아요 어르소. Por ejemplo, se dice que en los niveles del Bodhisattva escrito por Asanga, en comparación a la relación del escuchador al nivel de la etapa de motivación y la realización de un arhat sobre la ausencia del yo, aún los bodhisattvas tienen mucho más pensamientos sobre la compasión que estos dos. 다대양 티와 치중기 다 인지를 야치중기 개발시라요 버레스 배나 미유 야치중 나바 야치중 아니 다는 신기 가르쳐다지自动 진짜비 인지 동화 제 동화 sommerwe ninji 동화 야치중라 서부터 되게 개발 뭐여 그랬어. Y de esta manera, entre los diferentes vehículos hay diferencias en el tamaño y el objeto de enfoque de la compasión, y también hay diferencia en el tamaño del aspecto de la compasión, y como también el fervor o la intensidad de su compasión o el anhelo que surge en base a la compasión que ellos sienten por los seres. 개발을 제외입니다. 지단기 전에 티버 멤버 뒤주기 지단기 심제 탐지래야 미비기 인지지여베 이내양 심쟁이 체라다 레레네 sommerwe 심쟁이 체라 타예발래야 전에 미그마레스 심쟁이 체라 타예발래 미그마레스 전주 사바남 얘기 심쟁이 체라 타예발래야 심쟁이 체라다 야와 타예발래 미네 니지 공부여베 인두산에 미유 개발해요 알았어 미유 야시종 개발해요. Y la distinción que existe en su enfoque es que en el vehículo fundamental sí se enfocan en la compasión, pero no en todos los seres, pero no se enfocan en todos los diferentes tipos de seres. Y al contrario, los bodhisattvas meditan en la compasión y su objeto de enfoque es los diferentes tipos de seres que existen en el samsara. Así que esa es la distinción del enfoque de su meditación. 지단 칸바디 나는 예배기 미탐제 야 아니 심 미탐제 동해다 태와 쇼지냐베 로게야데 지 되서 된저는 체빈 뜻 레라버시 이번에 칸바디 난게 심제 리신도 미네 되네 니지 공부초나 띠지 레라비오마 빼나 야 빼래 빼샤다 빼래 빼샤나 다들이야 베나 캄바디 나로래야 미타 레쳔보지 뉘네
re chenpo junyene kamba di nange mitamchen golba kapshade le labrso re chenpo nyu gogang kapshade le labr ta imbene re chenpo de pa chane de mirle shamor sogo chona le lawe mata de chijung mirle de gol chijung yare de dana singi gol chijung yebe hindustane shamor sogo chona le lawe mane 어데는 신기 남경 알아서 심제 담제 동해다 제월 쇼지 삼삼 동아디 직잖아 갈아가버려야 직잖아 내라버려 이나야 심제기 다봐 직가르 봐 제자 망부질 삼단 지 가르르다지 베나 신다 예와 망부치오 말해 베나 심제 텔레야 장년 파마송이 예와 쳇 다 자텔 니지 공시 지당스 제담제 동해다 제와 규지 상바들 레라부터 봐 다이나 장년 파마송 딜 심젠들 장년 파마송 이해와 쳇다 소수기 당외 자텔 니지 공시 사나 레라부면 봐 지당기 남주 지 심제담 동해다 제와 쇼진님 삼동아 걸다 자든 뒤뒤에 끼차래 이나 텔 믹스 카르네 텔 니지 그 고면 다 믹스 까는 인지 고면 내라고 말해. 드레인주 뒤준zel 되네. 되네. 다들 미유기 개발된 여행이 소라. Y para ilustrar esto, sería bastante fácil pensar que todos los seres que están en este lugar lleguen a ser libres del sufrimiento. Es fácil porque todos estamos un poco relacionados con cada uno de nosotros, pero si cuando pensamos acerca de cada individuo sería muy difícil tener compasión por cada uno de los seres que están en este templo. Para dar una analogía, si tuviéramos un material grande que pudiera cubrir a todos los seres, que pueda cubrirlos a todos al mismo tiempo, sería fácil. Pero si usamos ese material y hacemos un gorro para cada persona individual, sería mucho más difícil porque todo el mundo tiene de un diferente tamaño de cabeza. Así que no podemos hacer el mismo sombrero para cada persona. Así que cuando decimos que todos los seres sean libres del sufrimiento, pero si lo vemos de otro aspecto, es muy difícil decir eso. Cuando pensamos sobre los diferentes seres, hay tantas clases de seres con tantas tendencias. Es muy difícil hacer esto cuando pensamos acerca de las diferentes categorías, los que están cercanos a nosotros, los que consideramos neutrales y los que son nuestros enemigos o los consideramos de esa manera. Es muy difícil meditar en la compasión teniendo el foco de nuestros enemigos. Cuando pensamos en nuestros enemigos y pensamos, cuando lo recordamos con compasión, no es muy fácil hacer esa práctica. Y cuando estamos meditando sobre la compasión, cuando estamos meditando sobre la compasión, pensando sobre todos los seres, claro que los enemigos están incluidos, pero no es tan fácil incluirlos en esta categoría. Así que no es tan fácil meditar sobre la compasión teniendo como foco todos los seres. 냐랑게 니지디 심제 탐제 동해다 전대 잠시당 동해다 테나 선바도마도베 요마레스 티그바치비디 심제 탐제 녀바 탐제를 껴베 쿠르케르니 쿠르케벤 진당다 제바 쿠르케벤 나바다 제바레스 제가 남경아 저기 깜되기 인지다 깜되기 인지사하는시 찌디 냐랑게 껴버는 되바선레스 되네 티버 신부디 껴버 좀더 인지세도산 응을수배 깜네 겐쿠르네
다 당랑게 지기 인사말 지기 겐쿠리아데 그래 되게 남바데 저거 말해서 Y también hay una diferencia en el aspecto de la actitud de la compasión. Por ejemplo, los budas solitarios y los escuchadores tienen la compasión de que dice que todos los seres sean libres del sufrimiento, y se hacen la pregunta, ¿no sería excelente o bueno que ellos fueran libres del sufrimiento? Pero en el vehículo de Mahayana estamos tomando la responsabilidad de llegar a poder liberar a los seres del sufrimiento. Existe la diferencia entre el deseo de que los seres tengan un refugio, y la diferencia en que nosotros mismos nos convirtiéramos en un refugio para todos los seres. Ese deseo de llegar al punto de convertirnos en el refugio para todos los seres es tomar la responsabilidad de que voy a liberar a todos los seres del sufrimiento. Esto quiere decir tomar la carga. Eso quiere decir que es llegar a tomar la carga o la responsabilidad de liberar a los seres de todo el sufrimiento. Esta es la distinción entre el vehículo fundamental y el vehículo Mahayana. Cuando los Shravakas y los Pracheka Budas meditan sobre la compasión, y cuando los Bodhisattvas meditan sobre la compasión. 진짜지기 간다로 초와 창고지 가지고기 기야만 대마지디 단인지디 다 카점 측점으로 차라 년가 뒤에죠 카점 측점 소마로 다지 다리 아주 베베게 넘기지죠래 가지고에 카연지 게연지 게지셔야 저러다 게연지 니 연지 게저랬다 만디 게멘지 게저만스 게연지 게저로 차라 년가 왔다 tene Hindustane jizu milare beke gurma nalu jizu milare beke khona nyinji kewe kabla chowa khande chon sundusane nyinji tingni kezana meob nandu suban ja song nyinji ngone tene ge jema mai bam shetha ko ne nyinji ji kesona rani tene pena meg nalola mebungji nalola ya 수수 르보디 미분직 나눠래야 취대버는 신 초행도 기지게 살라면 매직 건데위나 기지게 고디 쇠도 말아 다 텔레파치 남산 텔레 퇴학 탑신데 샤마도베 디날 구르투야지다 디날 데투야지 디날 데네 쇠투야지 매 다가는 신경 가서 니지 쩌마마이 봐 니지 셰타버는 니지 계속나 데네 쇠도 매버지당 deux musuba jijin dije meba jira khanda la tuwa ta dinji yongore es ina ngaju ninji di ta 동해 다 태월 교지 세마다 베 dinjege ji karwe ta jita khanda sambar dinji swala mebe ninji ge yomaro swala mebe chowa ge yomaro 근데 메주산 근데 ngaju ninji di khazam zizam ta ge yenjue ndo ji ba cha da engayo es. Y pienso que esto es muy importante. A menudo cuando hablamos acerca de la compasión decimos que todos los seres sean nuestro objeto de la compasión, y no nos estamos pensando, no pensamos, tengo que hacer algo para que ellos tengan de verdad el beneficio de la compasión, y no tenemos en nuestro ser ese deseo, ese sentimiento de lo que es el sufrir, lo que están padeciendo los seres. Simplemente decimos las palabras, pero no tenemos el sentimiento. En el tibetano hay un dicho que dice, solamente lo decimos simplemente lo estamos hablando de la boca para afuera, se puede decir. Así que existe el peligro de que estamos simplemente hablando sobre la compasión de una forma muy superficial. Es como Milarepa lo dijo en una de sus canciones cuando lo describió, cuando desarrollo la compasión desde lo más profundo,
Es como que si me hubiera caído en un fuego lleno de caliente con llamas o en llamas. Es cuando las fibras de nuestro cuerpo es como que si hubiéramos caído en un fuego grande, fuerte. Y cuando estamos, y si en verdad hemos caído en un fuego tan grande y fuerte, no podemos siquiera soportar el calor y tan fuerte, ni siquiera por un instante. No hay forma en que podamos soportar el estar dentro de este fuego. Cuando desarrollamos la compasión que viene de lo más profundo de nuestro ser, desde lo más profundo, llegamos a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer para poder ayudar a los seres? Pero nuestra compasión es al nivel de la aspiración, del decir que los seres sean libres del sufrimiento. No tenemos ese sincero sentimiento de decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para poder librar a los seres del sufrimiento? Así que tenemos que darnos cuenta de que si simplemente hacemos la aspiración con palabras, es como diciéndolo de la boca para afuera, pero no con un sentimiento verdadero, un sentimiento bastante intenso, como la ilustración de caer en un fuego y estar en medio de llamas y no poder soportar ese estado. Tene tigwame badnamgi tene rigbe namdang tayebe gwane na rigbe namdang sa de kejaminda da rigbe namdang kejaminda gyunzen be padu mebe gwane gyunzen mangbo samne gyunzen chotadan gyunzen mangbo samne simjengi dongye ju gyunzen mangbo samne tene niji 공고 말했어. 전주 사반 남기 tene simjin tamje dongye jugi tene 초당 뒤당 오당 다 개발을 써봐 된저기 균세 가르쳐 지 대세나 남장만 몇고네 tene 지 가르쳐 심제 담제 동에 주디 심을 셔여 인도산에 디 개발을 되네 tene自动지종 개발이 알았어 tene 될 배샤는 주산에 년랑기 니지데 tene 빡발라 메타포버도 버렸어 빡발라 메타포버도 버지레스 아니 전주 삼반남기 니지데 샤라 메타포버도 버지레스 야나니 드레지 순가래 야나니 tene 녀랑기 니지데 빡베 넘버도 버지레스 tene 전주 삼반데 샤이 넘버도 버지레스 나들이 인두산에 간다냐 tene 가르쳐야지 코란 세외 동화 치종 개발해 알았어自动 치종 선에서 소소리야. Y cuando hablamos acerca del fervor o la intensidad de la compasión, existe también una distinción ahí. En el vehículo fundacional no consideran las diferentes razones del sufrimiento o los diferentes aspectos, no meditan sobre este objeto, de las formas infinitas o innumerables en que los seres llegan a sufrir. En cambio, los bodhisattvas contemplan el sufrimiento de los seres en sus diferentes formas. Lo contemplan de acuerdo con la dirección, el tiempo, la naturaleza del sufrimiento, los aspectos particulares del sufrimiento y las muchas diferentes formas de que los seres padecen sufrimiento. Y esto conlleva el fervor o la intensidad de la compasión que ellos pueden generar. Con los escuchadores y los budas solitarios, la compasión es como una chispa que cae en la piel, pero en cambio con los bodhisattvas es como esa chispa penetrando tu carne. Así que hay una gran diferencia entre el anhelo. Y es como la diferencia entre que la chispa solamente toca la piel o penetra la piel, ¿no? El dolor que llegas a sentir. Esta es una analogía del tamaño o el fervor e intensidad de la compasión que los bodhisattvas pueden llegar a surgir.
en sus continuos mentales por los seres. 인생은 부디체 자외 민생은 부디체 간다라양 지 가르에 유에 메메르디 부디 유세디다 부디 이미 인주산 디균zel 되네 딱 간다 텔레야 제외 동화 쉬우지 않네 되는 신지기 당 간다 제외 동화 사례 초타다네 아주 심지어 탐제 동예주의다 심지어 탐제 오늘전에 초탐제니 가르에 지 심지어야 심gur 야첨부지 랭과데 계십니다. Es como cuando una madre solamente tiene un hijo, si solo tiene un hijo, ese hijo es como todo, llega a ser todo. Es para ella todo, todo lo que ella tiene, todo lo que ella quiere. Es ese niño o esa niña. Y tiene tiene sentimientos intensos hacia ese ser. Y de esa manera es con la compasión, cuando lo contemplamos con todos sus aspectos, todas sus formas, cuando los consideramos a todos los seres en todas las direcciones y todos los tamaños. Entonces tenemos este gran deseo, un deseo intenso de cuidarlos. 다 첼레 요한도 셰베인비네야 티번 멤버는 인지라 렌라를 와요 알았어 렌라를 와서도산 파지 인지 셰벌 때는 다 될 때는 지 야보지 수용하러 와요 알았어 티번 첨부 남기 파 야보 셰벌 때는 수 야보 용하러 와 미세 Y asimismo existe una diferencia entre la expectativa de lo que regresa a nosotros. Digamos, con los solitarios, los budas solitarios y los escuchadores tienen una esperanza de que si ellos hacen surgir la compasión, ellos obtendrán algo a cambio. En cambio, los bodhisattvas no tienen ninguna expectativa, ninguna esperanza de que van a obtener algo a cambio de su compasión. Pero energy karwe kurangi ene so le tang de karwe ji shen dewe de no rang so ya le tang an so ya le de san le tang be ne go le malam de ne ngaram de ne karwe ne go ji 펜바다 타도 대화 에너지 탈바다 30개면 공부하다 발라서 되게 체도 많이 있어 심지어 버리부터라 되네 대화용나 선발을 타지도 대화용나 선발증 마다베 랑게 된도 내급기 개변다 파샤는 타도기 개변 인삼이야 라와메와 제주 자주 선발남 도스도 자주 선발남 예배나 남가 타던 예 심지어 탐지의 체도는 개화지사 개화 사와지사 받을 때네 되네 가르에 개회자와지 사바티기 pen 지부대야 남과는 몇십몇 삼적이 셔도 대전적이 뭐와 제바될 때는 토백이 양 개회자 남과는 양 저와 총화대야 남과는 몇십몇 삼적이 셔도 된대체는 딱 간다 체 셰도 매베 개회자와 사 디사바될 때는 체 셰도 매베 뭐와 제 대모와 제바될 때는 체 셰도 매베 개회자와 톱 태양 제 셰도 매베 거는 다 오와로 주셰 인지사네 다 간다르 저주선배기 가수래지 면함 오와도 면함 되네 되네지 가수래다지 세메 제 셰도 매베 로 탐제리야 들베 되네 렌라레와 딘주서 매와 렌라레와 중세게 매와 된대지베 로동스게 그래 드링주사네 다디 드네 인두스 대양 아주 좀 샤거라 아주 참서 데스지 소저 내가 상보를 시에는 양람사 직 미주 직 델이야 떼어라도 땅 미용 상보를 지다 미주 델은 물레를 제명 상보를 다 되지 여러 봐 이나 자주 선박에 로장주사네 근데 딱고 렌을 해와면 되고 로장과 되게 좀 있어 Y podemos ver un ejemplo en los historias de Jagata,
acerca de las vidas del Buda antes de su última vida. Hay muchas historias que ilustran cómo él sacrificó su vida por el bien de los seres, y la aspiración que hizo en cada una de estas instancias es que este acto que estoy haciendo no me brinde felicidad temporal ni la omnisciencia última, sino que sea de beneficio para todos los seres. Y cuando él hizo esta aspiración y sacrificó su vida por el bien de los seres, no hay ni siquiera necesidad de mencionar de que él él no deseó ni felicidad o beneficio temporal para sí mismo, ni siquiera tampoco beneficio último para sí mismo. Los bodhisattvas son de esta manera: cuando ellos hacen o realizan una virtud, una sola virtud, para el beneficio de todos los seres que son ilimitados como el espacio, no desean beneficio o algún resultado para sí mismos, sino dedican y esperan que sea para el beneficio de todos los seres, y dedican la raíz de esa virtud para el beneficio de todos los seres innumerables. Y porque esta dedicación, porque ellos dedican esta raíz de virtud para el beneficio de todos los seres, llega a convertirse en una raíz inconmensurable de virtud. Así que las aspiraciones y las dedicaciones de los seres bodhisattvas son inconmensurables, porque no existe en estas dedicaciones y aspiraciones ni siquiera un interés propio. Es algo que tenemos que tener presente. Normalmente cuando hacemos algo bueno, esperamos que otros nos dirán, esperamos respeto, que nos digan, esto es bueno lo que hiciste, o algún tipo de reconocimiento por nuestro acto. Pero si estamos entrando en la bodhicitta, es importante en adiestrarnos, en tener ningún deseo por algún resultado del acto que hemos hecho. 다들 톱치 좀 개와요. 톱치 좀 개와다 그래서나. 다네 전주 선반남기. 다네 깨망고 윤 조망고 타. 자가에 내라. 깨망망비 윤다. 조망비 탈다. 다네 자가에 내라 소발라 다네 지고매와. 된저게 닝도지 거자. 단동은 배 체르체르로네. 아간다 이제 토네 인지부 기가래. 대저버지 이는 얘한테 졸라 매버 숨겨와래. 근데 유산에 다 들려야 깨바사데 깨신 찍리야. 깨신 찍이 윤디지 셰윤드. 다디 오늘은 상기규 매스 랍잖아 디사르 섬서로도. 나 깨신 찍이 윤지 셰셰 유산 베베 카르토베. 윤지베 윤링타르 쳔 다 텔레파 상기규 매스 랍샤나 디사르 섬서로 찍기 상기규 연도 가버질 양 깨신 찍이 윤지 셰 윤주산은 된다 바지 다 된지 수 곡토 상산으로 드는 용도 하더니 윤주산에 기균zel데는 다 간다 깨바 망부 윤리야 저주서만은 수만은 심지 찍이 되려야 깨바 망부 윤라 되네 심지 찍이 되려야 깨바 망부 윤라 배바 배즈 간데 차고 정보이네야 대 측이 인사마로 되지 가수리 닝도 비야비 주산에 대더버지네 니랑나려 말해서. Y también existe una distinción en el poder de la compasión que generan ellos. Para los bodhisattvas, ellos tienen la voluntad de poder realizar los actos más difíciles por kalpas innumerables, por el beneficio de seres innumerables. Y entre más difícil es la tarea, más coraje tienen ellos. Su armadura es aún más grande en su coraje. Pero los budas solitarios y los escuchadores no tienen este tipo de compasión. Cuando hablamos acerca de
hacer es un acto así por eones, si pensamos cuánto dura un eón, pensamos para nosotros mismos, no vamos a poder llegar a ser Budas porque un eón es tan largo en su tiempo. Y no podemos siquiera pensar que podemos llegar a alcanzar la iluminación en un eón porque dura tanto tiempo. Ni siquiera lo podemos comprender. Sin embargo, los bodhisattvas se esforzarán por el beneficio de un solo ser, por eones. Es por cualquier ser, por el beneficio de cualquier ser por durante eones o kalpas. Mientras que los budas solitarios o los escuchadores no tienen este tipo de coraje. 다 대다도 니랑 다 찬심라 니지 예번 자나야 다지 니지기 지 캐버미 좋아 다도 수여되 비면에 드네 비준자나 때네 지당기 니지 사디 심제네 심제 수수기원의 상계사에 봐도 예비네야 때다 캐버미 좋아 망고용디 요래. Así que de esta manera los escuchadores y los budas solitarios y los bodhisattvas tienen compasión, pero hay bastantes distinciones o diferencias en la forma en que hacen surgir su compasión y en que tienen su compasión. De esta misma manera todos los seres tienen compasión, pero hay diferentes niveles de compasión. 드레인 주산에 남균 다텔에 숭담으로 가시지 가르송어랬잖아. O entre los seres, la compasión que surge en ellos es de diferentes niveles. 니지 챵보요 말에 니란데 졸라 니지데 니지 챵보요레디 이나 투지요 말에 전주 선바데 졸라 투지 유에나야 투지 챵보요 말에스 상게라 탐제 요아레스 데소야르 직 Y hay algo que se dice a menudo acerca de este tema. Los que no son budistas poseen la compasión, pero no tienen gran compasión. Los escuchadores y los budas solitarios tienen gran compasión, pero el traductor dice que no tenemos, sí. Los bodhisattvas tienen compasión noble, pero no tienen una gran compasión noble, mientras que los budas tienen todo tipo de compasión, más todo tipo de compasión noble y de gran compasión noble. Es tibetano, se pueden decir los diferentes estos diferentes niveles con palabras usando respeto, pero en español o en inglés no se puede. Con honoríficos. Entonces los seres tienen diferentes tipos de compasión. Los bodhisattvas tienen compasión noble y los budas tienen gran compasión noble. 이나 투지 셴버들 넘버 니수첸 투지 셴버들 넘버 니수첸 되네 줍세기 투지당 리뷰 투지사 넘버 니수첸 줍세기 심지기 된 줍세 투지 생마로 다 줍세기 투지사데 아니 심지 가르스베다 서주 균대 바르요 알았어 줍세 투지사 리뷰 투지사데 상기 코네 귤이 알았어 Y es un poco difícil de dar una explicación completa cuando hablamos acerca de los diferentes tipos de compasión, como compasión, gran compasión y compasión noble y demás. Cuando hablamos acerca de la gran compasión es lo mismo como la gran compasión noble.
Y cuando hablamos acerca de los bodhisattvas, también se dice que los bodhisattvas poseen gran compasión noble, pero hay diferencias aún entre la compasión, gran compasión noble, la que es el medio y el resultado. La gran compasión noble son los medios, es la compasión que está en el continuo mental de los bodhisattvas hasta los límites de la existencia, como en otras palabras, hasta el último momento antes de alcanzar la iluminación o la budeidad. Y la gran compasión noble, que es el resultado, solo los budas la poseen. 야 셰나는 직시 주사네 전주 선반남래야 되는 투지 첨부 매부터 맞아 투지야 야 말았어 투지사데 상계 고난리에 다 계주를 지래 되는 주사네 전주 선반도 저래 니지 마도베 투지야 말았어 다내 망고시야 다들 망고시에도 쳐스게 다 간다 오 다디 지단 베스다 거블이야 남당으로 셰고하도 개침이 있어래 이내야 다다당 안 하죠라 근데 남자 시에 되나 초스게요 말에 벤타기지 녀랑라 매바당 전주선발을 여바도 시에 되마도 시다요 말다 간다 녀랑라 매나메 전주선발을 여나요 소소라 요 말들이 두산에더니 다 되게 가서 이제 다 망버지 시에 되마도 시다 초스게요 말 Y hay otras personas que dicen que los bodhisattvas no tienen gran compasión noble, ni siquiera tienen compasión noble. Es solo algo, estas son cosas que los budas solo poseen. Existen muchas discusiones acerca de las diferentes formas en que los bodhisattvas tienen compasión, sus diferentes tipos de compasión, y no hay mucha razón del por qué tenemos que hablar acerca de esto. Tal vez es importante o necesario cuando estamos estudiando los textos, así que en el contexto del estudio sí es importante, pero en ese contexto no es tan necesario. Si los bodhisattvas carecen de compasión, pues carecen de compasión. Pero si los bodhisattvas tienen compasión y los seres carecen de compasión, pues entonces los seres tienen compasión, carecen de compasión. Así que no hay gran razón del por qué tenemos que hablar acerca de esto. 가쇼라쇼 여러분씩 제제 레라부터 직자 요 말았지. 될은 매바시 매주체 닝 타번에 가장 측점이면 닝 타번에 제거하지. 매바 두머시 제거하지. 양의 양도 제거하지. 다들 이제 청거하래. 이제 대균산에 되네. 지점식이 엔티버시묘의 최대 가르쳐 자체하당 띵사원이 만난 신 대점식이 하는 아주기 매바 차고 제거하지. 청거하러 마다비 다 디버지비치 자신벌에 야보레서 가르쳐 대바지 가르쳐 바지 깨져 지부시한 거지 냠돼야 거지 말해 돼 냠소 레야래 냠돼야 말해 드레인주산에 디균제 되는 다 참이들에 매바쳐가 돼 계속 있어요. De todos modos, los bodhisattvas, la compasión de los bodhisattvas es la mayor o la más grande compasión. Y así como si esta es la más gran compasión, tenemos que empeñarnos sinceramente de llegar a alcanzarla o tenerla en nosotros mismos. No es algo que simplemente podemos hablar y que naturalmente surge, o que estamos haciendo algo y la compasión naturalmente viene hacia nosotros. No, no es así. Es algo en que tenemos que ponerle gran esfuerzo, empeñarnos para llegar a poseerla. Tenemos que tratarlo. No, y tienes que hacerlo una y otra vez. No es simplemente, es una cuestión de palabras, de decirlo. Y el Dharma Mahayana profundo, el Dharma Mahayana difícil,
tiene que ver con poner el empeño personal de nuestro propio esfuerzo. No es simplemente es una cuestión de decir que el Mahayana contiene Dharma profundo o podemos decir palabras importantes o elocuentes y lucirnos con ellas. Al contrario, el Dharma es algo que tenemos que poner esfuerzo, que tenemos que practicar, no simplemente hablar acerca de ello de manera superficial. hardware 당분은 아주 깨연되는 행계 열에서 지기 지셔로다 보고 충준디솔에 열에서 배는 보고 충준 지금 무용나 보고 충준 집안 만장도 지금 무용나 아니 보고 신다들 냠도 무용에서 다디 가서 평균 초화 신경이 왜 다래서 간다 평균 제외 상부에 다 그래서 지금 시야도와 이나야 땀만이 버질래야 unfortunately 지글이야 아는 아주 이 제외 상부 승구로 상부된 배는 로고 잡는 신기 on off 쳐야 그래서 고 잡샤다 고 쳐셔야 그래서 드린도 아주 기디 딱 그 살롱 중단 그리고 난 살롱 가지고 되지 살롱 중단 되네야 고 경기 왕기 대바 turn off somewhere 되지 고 잡샤야 그래서 미망고 지 고 잡샤 그래서 난 잡으면 되지 내가 주도민도 선사로 증거를 봐 뭐디 점리마신 니외 걸이야 아주디 German Jewish man 냥아 게라치부지와디 디카라디 디 Jewish 봐 Jewish 냥아 게라치부 Jewish 냥아 게라치부지오래 디날 지티셔래 당보디 나치 디서머 나치기 미디즈에 안 당보 마셔 디 주의서 봐 마셔 왜 다 가리나 지면 다 하나가 야부정 마셔 디 주 마셔도 주디잖아. 그 기자 가시에메스. 텔레아지 가시 로봇체메스. 그래서 아 마셔 민장. 땡아데 주도 가민도스. 다드네 니베텔라 그 주스티스 신로도스. 드디어 그 기자 가시에메스. 그 냥아지르다. 그래서 아라 주스 민장은 기자 가시에메스. 드 주도 가민도스. 드디질이야 그저 안 주갈래용도스. 안 주갈래용도스. 드디어 ngālaya rōba chī kīchī shēngi sūchī mīndō lā rē ātā dī mī sāngwā rō tēnā shī chē ngā tā jabā mēwa yīnsā ngāla chūdō mīndō sāngsā rō chī tamā rī dū jī sūsū kā lē yōndū sāne tēnā mī shīndā kā chūdō chī kā mā rō tā ngā sūsū pā sāma tēnā tā mī shīndā sāma tēnā chūdāng kā rō ātā tēnā chē chē tēnā yīndū sāne tī gyūn sēnā tēnā ngā tā ngā chū nam gyūn chī rāng tūn yī shē kā sāmbā tā shūk chēmbō yō yīnsā ngā tā jabā mīndō ngāla lēlēng kāmīndō, chēsā ngē dēl kāchā guā, ngē kēchī xē guā, kāmīndō sōngsā rō jī pā yuñ rō gu rō bā. wāda dīndē kī tōwa nē, tā kāndā rā gō gyab xā yā rā sī. chēsā ngā tū sāma rō lē yā, rāngshīn tēngkē kī, nī jī sābē yā, nī jī tsāwā rō bī ngā tū lē yā, tēngkē kī, chī shūng lā mā tē bā ngā tū sāma rō lē yā, dēndē yā rā sām chāng tū. Y es como cuando muchos científicos hablan acerca de la simpatía y de la empatía, la capacidad de cuidar a los demás, de tener cariño por los demás. Y dicen que esto está programado entre nosotros, es algo naturalmente presente o programado en nosotros. Aún los bebés pequeños tienen este cariño y amor. Cuando un bebé está llorando, los otros bebés también comenzarán a llorar al mismo tiempo y los científicos dicen que esto es una señal de que ellos tienen empatía por el uno por el otro, pueden sentir lo que el otro está sintiendo. Pero desafortunadamente es como nuestra capacidad de amor y compasión que tenemos en nosotros, es como si tuviera lo podemos apagar y lo podemos prender. Es como que nuestro sistema nervioso y nuestras energías es como que se los podemos apagar las energías de nuestro sistema nervioso o prenderlo y pensamos, no estoy conectado con esta persona, no es mi problema, no tengo que preocuparme. Es como cuando durante la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial,
había un poeta muy famoso que escribió en ese momento, en esa era, esa época. Cuando los comunistas vinieron, no dije nada, no me importó, no dije nada, no fue mi problema. Cuando vinieron por los judíos, no dije nada, no hice nada acerca. No soy judío, no es mi problema. Y cuando vinieron por mí, no había nadie que me viniera a ayudarme. Estoy aquí para... todo el mundo es así de esta manera, no es mi problema. Pensamos así, no estoy involucrado en esto. Pero cuando vienen por ti, entonces, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a socorrer? Así que de esta manera es porque tenemos un apego tan egoísta, tan fuerte. Siempre pensamos, no es mi problema, no estoy involucrado en esta situación. Y es como la compasión, naturalmente nosotros que poseemos, está como apagada. Sin embargo, no importa el tamaño de nuestra compasión, todos tenemos la raíz o la semilla de esta compasión natural e inherente en nosotros. 창원 심슈바체 다 나랑기 배전을 나랑 배전을 쉬하를 심슈바체 지보다 아주 상만 지구 인사 나를 여는 장소다 용시브레서 나 주주 걸려다 로신 로 싱아 qabdwa energy 심진세요 당 아주 배율이야 땡가 심진세래 야드 세래 리세베 qab리야 되네 다 닌지 소소만다 닌지 친이 받게 인기 말다 이면은 다 간다 제외 상바르지래 다 제외 상바 그 점만 임바 에너지 슈트하고 유리게 디디산에 되네 치마 와면도 쇼르 다나 신기 르보드조 가르셔지 수보드조 이네 깔라드조 이네 짭짭제 되네지 다 깔라드조 가르 다가다 슈크첨버르지 되네지 아나 중저가 스키게 안드린 두산에 디가블리아다 닌지고르 점만 메이브리 게레 다 디가고 소화당 하나도 세버를 챙겨도 다 디젤이야다 베셔 되네 까마버는 지체 되는 베셔 되네 준비신도 지 가르로에 슝침뭐 나바상기 비숑리아 퇴삼로니아르 체도 슝침모도 때체레 다들이 디스 차르 저거 섬서로 줘야래 다 알레 하버지 야게 친선 예매냐 아나타다 삼탄 주산 나랑 그 충두기디 가르로다 소화 될라 다당랑 그 죄매기 삼로 가서 담이네야 나르 죄만 뭐인비 지 로텔이야 지 가르로에 죄만 뭐인비 로데 genjur tungju를 하버지 다당 아주 삼로베 죄네 삼로 가서 담대비네 나르티기 나르기 죄만 뭐인비 삼바디기 대 야에 차다 똥도 차래야 단 재미 회버버지도 용되도 아들이 주산디 윤선대네 예 삼바다 되게 나랑 에시아 가르치었잖아 다 주민기 삼바사데 오늘 전에 가르쳐라지 오늘 할레바지레도 와সম서를 드리를 전송 오늘이 주스 다티 배수연 삼시래 드리는 도나 나라도 삼액이 귤이야 다다 계획이 사변 계와 처모습지 계획 삼바 처모습지 매비비냐 대랑 아주 짜심부터 아주 구조스면 계속 주주사나 최군조를 계속 줘야 최군조 계속 줘야 되는데 최선바디 다다 수수 규리에 대해 계획 짜와대 최 오늘 선바선한다 말다 최 잼바르부디 선바르부디 대 수수 규리야 예대에 계획선도 쳐야 진짜 되게 질이야 왜 최군조는 신 두시기엔 될 자처부지다 계획부를 지제 근데 마냥바 고뇌 공부도 용하게 매주체비나 된대행 아주를 팬도 용 그래서 정도 시험마도베 네 가수에 다 랭게기 다 가다 들지 시전도 지금 아주 예비인데 시전도 마냥바 차디 쉽게 개념을 해서 정도
Y podemos dar un ejemplo de personal de mi propia vida. Todos somos iguales, pero creo que si hablo acerca de mi propia vida sería más fácil para que ustedes entiendan. Cuando eran pequeño, tenía como 4 o 5 años, algunas veces teníamos que matar rebaño. En el otoño matábamos a yaks o así. Y cuando estaba matando a los animales tenía una compasión tan fuerte, no elaborada, era tan fuerte y lloraba sin era como que si mis extremidades se ponían como duras, tenía una sensación tan fuerte de compasión que no era conceptual. Y sí recuerdo este sentimiento bastante. Y después cuando me reconocieron como el Karmapa, tuve la oportunidad de estudiar textos y estudié y contemplé diferentes textos acerca de la compasión del Buda y pensé que mi compasión crecería. Pero cuando recuerdo esa compasión que tuve cuando tenía 4 o 5 años, tan fuerte, tan intensa, y ahora todos los pensamientos que he tenido, todos los pensamientos intencionales, fabricados que he pensado, no son ni siquiera una 10ª parte de la compasión no elaborada que tuve cuando era un niño. No es ni siquiera un mínimo una pequeña parte o porción de la compasión que tuve cuando era niño. Todos estos pensamientos que he tenido acerca de la compasión en base al estudio y la contemplación. Esta es una ilustración, un ejemplo que les estoy dando de mi propia experiencia. Pero todos normalmente tenemos la raíz de virtud, por lo menos una actitud virtuosa, sutil en nosotros, y es importante de atesorarla, considerarla sagrada. Cuando tomamos refugio y vamos a refugio a las tres joyas, pensamos esa raíz de virtud, esa pequeña mente de virtud que tenemos, debemos de pensar, verla como la joya del Dharma, y podemos pensar cuán sagrada e importante es. Así que es muy importante de tratar de que esa joya no se minimice, sino al contrario, que incremente, que aumente. Es importante que esa compasión innata, fundamental que poseemos, no decline ni se elimine.